10 de la mañana, 48 minutos, y esta canción se llama Venceremos. Y bueno, mañana la escucharemos en la marcha del 1 de mayo. Todos los trabajadores marchando desde, bueno, los trabajadores del Sindicato de Acueducto de Alcantarilla de Bogotá arrancarán desde el parque de Teusaquillo. Y de ahí subimos por la calle 34, carrera séptima, hasta la Plaza de Bolívar, haciendo este recorrido. La cita a las 8 de la mañana, mañana. Sí, Raúl. Mañana, y bueno, no solo los trabajadores del acueducto, tenemos entendido los compañeros de la ETV van a estar en el Consejo de Bogotá mañana haciendo su protesta. Ustedes recuerdan la frase una vez que se grabó a Luis Carlos Restrepo regañando a los paramilitares, donde les decía que ellos les habían tapado homicidios, que les habían ocultado homicidios, y tal vez el problema fue que esto que hicieron ellos es lo que ha promovido gran parte de este proceso de rearme paramilitar. Miremos un poco las inquietudes también de los oyentes. Tenemos unas llamadas en el 616-0246. Ya, colgar. Bueno, esperemos entonces un momentito mientras volvemos a reconectarnos con los oyentes. Me parece importante que, con respecto a lo que usted apunta, Ariel, en la actual coyuntura de lo que ocurrió, por ejemplo, con el general Matamoros, ¿qué tanto esa división que hoy parece percibirse dentro de las fuerzas militares es producto de pronto de algunos desacuerdos sobre el manejo de temas tan delicados como este? Lo que sucede es que básicamente hay como uno puede encontrar tres posiciones. Una, que efectivamente las fuerzas militares han sentido, digamos, un poco que han tenido que pagar un costo muy alto, lo cual no es tan así. Y hay otros que dicen que es que hay un proceso de ocultamiento de lo que está pasando, o lo que está pasando con las fuerzas militares. Fíjese usted que la persona, persona que le hace el atentado a Wilson Borja, que ese no era que se había escondido en Tolemaira, sino que había salido a pasear y después les tocó volver a decirle que se metiera, uno se pregunta a quién le está ocultando, o sea, qué es lo que está ocultando que tiene tantos beneficios. Hay una serie, por ejemplo, mire, las versiones libres de los paramilitares han denunciado más de 300 militares que tuvieron complicidad con ellos. No hay un solo condenado. Se han abierto investigaciones apenas contra 30. Es decir, hay una gran falta de verdad en empresarios y en militares que aún no se ha revelado. Y es eso lo que está causando toda esta tensión en la sociedad civil, en las fuerzas militares, en la justicia penal internacional. Es este proceso. Porque lo de los políticos y este libro de Para Economía, ustedes lo van a ver, no fue, es decir, no es ni el 10-15% de lo que hicieron los empresarios y de lo que hicieron los militares. Estamos hablando de una catástrofe en varias regiones del país. Pero ¿será que tenemos un error en el manejo, digamos, de esa política de incentivos para combatir precisamente a los grupos armados ilegales que prácticamente terminan estimulando la creación de otros grupos armados ilegales para combatir, o sea, un mal con otro mal? Exactamente. Lo que estamos viendo es que cada vez, es decir, lo que uno ve es que cada vez que se presentan estas situaciones es que se crean grupos armados ilegales para hacer lo que no pueden hacer esas estructuras legales de seguridad del Estado. Eso ha sido la historia total en este país. Y así fue Morena, así fue las AUC, las Convivir, y legalizan las Convivir, nacen las AUC, y acaban las AUC y nacen estas BACRIM. Es una historia continua que se ha presentado. Precisamente Ariel nos comentaba, y queremos extender esta invitación a todos nuestros oyentes porque estos debates que se van a presentar en la Feria del Libro van a ser muy interesantes, Ariel. Nos decía usted que van a tener 2 presentaciones y 2 foros que son muy importantes. Uno en mayo 12 a las 7 de la noche sobre el tema de la para economía, y uno en mayo 15 a las 11 de la mañana sobre seguridad urbana. Cuéntenos, Ariel, qué es lo que se va a presentar allí en la Feria del Libro, porque de verdad que esto hay que movilizarlo para que el pueblo colombiano tenga conocimiento de estas investigaciones que ustedes han realizado. Sobre todo, ¿cuándo y a qué horas y en qué momento va a ser este...? El tema del libro para economía lo hicimor con Random House Mondadori, una muy buena editorial, y básicamente es el primer avance de la investigación sobre las relaciones de empresarios, industria y agricultura con grupos paramilitares y con grupos armados ilegales. Llevamos 2 años en eso. El otro libro es el 15 de mayo, y que es muy importante por esto. Mire, porque nadie sabe qué es lo que está pasando a nivel urbano. Y esto no es que dé la respuesta, o sea, esto no va a la respuesta, pero da unos muy buenos apuntes para determinar cuál es el aumento del sicariato, del homicidio y de una serie de delitos a nivel urbano. El 15 de mayo a las 11 de la mañana y lo publica Taller de Edición. En ambos casos de lanzamientos del libro nos van a acompañar miembros del gobierno nacional, nos van a acompañar especialistas internacionales, o sea, va a ser un debate muy buen ambientado.
Y bueno, y esto es para que lo conozcan y también para decir, no está el debate cerrado, o sea, estos son aportes que se tienen que hacer para la construcción, digamos, de lo que se llama verdad. Pues precisamente, Ariel, para el corte de los 30 minutos finales del día de hoy, quisiéramos ligar el tema de lo de paramilitares, falsas desmovilizaciones, BACRIN, el poder que tienen las BACRIN y el tema de seguridad urbana. Ese estudio y ese otro libro que ustedes van a lanzar, que nos parece demasiado importante porque es hacer el análisis de lo que se está viviendo hoy en la ciudad de Bogotá. ¿Qué es lo que pasa? Hoy se le está dando la responsabilidad de que la inseguridad es porque el alcalde no ha funcionado, que la inseguridad es que porque al Polo Democrático le quedó grande manejar esta ciudad, pero aquí yo lo que veo en los resúmenes que he visto del libro que ustedes publican, hay una serie de factores que son exógenos y que creo que son los que más peso tienen en la situación que está viviendo hoy en Bogotá, y no solo en Bogotá, Ariel. Todas las ciudades del país, menos Tunja y Mitú, presentan graves, digamos, desmejoras en temas de seguridad urbana. Listo, Bueno, para después del corte, este tema que es bien importante de la seguridad urbana, la seguridad en Bogotá y lo que está pasando en todas las ciudades del país. vamos entonces a esta breve pausa con estos mensajes comerciales, 10 de la mañana, 58 minutos. Bien interesante para poderlo ligar ahorita. Chino. Sí, porque incluso esto también tocó. No, este no suena. Ah, bueno. Ahora que llamó el señor, yo no le escuchaba, era pero nada, hermano. Se escucha ruidoso. Sí. Tiene un zumbido ahí, tienen un zumbido raro. No, la salida. Claro, aquí sí ya se escucha más durito. Sí. Todavía está duro. Y acá se escucha, pero ruidoso. Con un zumbido ahí. Este se escucha mejor. ¿Lo tiene que poner allá o no? No, ya, Pero, aquí ya con eso. Ah. Tengo el sonido de radio. Sí, sabe que ya mejoró un poquito, sería que le movió alguna, estaba haciendo interferencia. Tiene un home. Sí, tiene un home ahí. Cuando sale el técnico, pues, los cuadros. Sí, tiene ahí un... Ahorita los parlánticos, para que lo clave allá le ponga sonido o qué. Bueno. La tengo aquí. Listo. 11 de la mañana, 3 minutos, y bueno, ahí estábamos escuchando la Internacional, una invitación cordial para todos los trabajadores mañana, 1 de mayo, salir a marchar rumbo a la Plaza de Bolívar, allá a hacer una gran concentración, obviamente en expresión y manifestación en contra de ese plan de desarrollo que fue aprobado ayer, pero que bueno, definitivamente cada día más regresiva ha sido la situación y las decisiones que se han tomado en el alto gobierno. Últimamente, Nelson, no sé si usted lo ha notado, como que el país en la primera década del siglo XXI ha retrocedido por lo menos 40 o 50 años en su desarrollo. Si tenemos en cuenta que además con el reciente invierno, toda la infraestructura vial y casi que todo el país está completamente hundido, desbarrancado, completamente derrumbado, y ya no hay ni siquiera por dónde moverse en las carreteras nacionales. O sea, tenemos que volver a construir las vías en Colombia después de esta temporada invernal tan larga, tan extensa que hemos sufrido los colombianos. Pues eso que se está viviendo a nivel geográfico en el país, todas estas catástrofes, creo que es lo mismo que se está viviendo en la jurisprudencia en el país, porque toda esta normatividad que se viene es una regresión completa en la legislación laboral, en la legislación fiscal. O sea, volvemos a épocas de hace 50, 60 años donde pues prácticamente se le habían cercenado los derechos y las posibilidades a los trabajadores. Y pues con esta canción que sonaba ahora, que es la más famosa del movimiento obrero, es considerado el himno oficial de los trabajadores en el mundo entero, pues marcharemos todos los trabajadores mañana para sentar esa voz enérgica de protesta ante el gobierno nacional por toda esta regresión que se da. Pero no desaprovechemos a nuestro invitado porque Ariel tiene el concepto y le pedíamos antes de ir al corte que ligáramos todo lo del tema de paramilitares, BACRIN, con este segundo libro y con este segundo informe que lanzan ustedes sobre la seguridad urbana. ¿Qué es lo que está pasando, Ariel, en ciudades como Bogotá, que nos preocupa a todos los bogotanos de nacimiento o de adopción, como en la gran mayoría de los casos nuestros? Porque, bueno, casi la gran mayoría de nosotros, sobre todo la gente de 30 años para arriba, venimos de otras
de otras latitudes a nivel del país. Y nos preocupa lo que está pasando. Y nos preocupa más que se está vendiendo ese discurso de que la responsabilidad es de la alcaldía y que, bueno, es por ineficiencia de la alcaldía que se está dando este fenómeno de inseguridad, Ariel. Bueno, mire, vamos a hacer un poquitico el análisis a nivel nacional y luego aterrizamos en Bogotá. Pero antes de decir dos cosas, mire, yo creo que uno de los problemas graves es que no se sabe qué es lo que está pasando. Usted encuentra candidatos a la alcaldía de Bogotá como David Luna que dicen que la solución es a crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana y dejársela en manos de un general. O cuentan otros candidatos a la alcaldía que creen que la solución es poner alumbrado público en el parque. Que lo que hay que hacerlo. Lo que yo le quiero decir es que no se entiende cuál es la dinámica. A nivel de inseguridad urbana hay dos grandes problemas, dos grandes frentes de combate. Uno, que es la percepción de inseguridad ciudadana, que generalmente la jalona el raponero de calle, el bandido de calle, lo que llaman delincuencia ordinaria. Y otro es el crimen urbano, que son los que lavan dinero, los que venden narcomenudeo, los que hacen sicariato, que no afecta tanto la percepción de inseguridad de la ciudadanía, pero que es muy problemático. Esos dos grandes fenómenos, ambos han tendido a incrementarse a nivel urbano. Antes solo se incrementaba la percepción y el otro no, o al revés. Ahorita ambos están al alza. ¿Y a qué se debe? Se debe básicamente a tres factores. Primero, en la medida que los grupos ligados a la desmovilización paramilitar necesitan más recursos, están entrando a nivel urbano. Tal vez el mejor ejemplo sea Ciénaga Magdalena. En Ciénaga Magdalena no hay desplazamiento, no hay homicidio, pero todo el comercio y todas las viviendas están extorsionadas por el grupo de los rastrojos. Es decir, no hay indicadores graves de violencia, pero hay unos altos niveles de control de esa ilegalidad. El otro gran problema que tenemos con la seguridad urbana es que muchos de estos grupos bacrinos neoparamilitares han contratado servicios con grupos delincuenciales urbanos. Entonces usted nota que muchas bandas de delincuentes se están empezando a armar. Ahora los apartamenteros andan con ametralladora. Usted vio en el asalto que hubo en un colegio hace poco, hace como unos 3 meses, que entraron fue con fusiles. Y ese proceso de contratación lleva a que estas estructuras urbanas, además de trabajar para las BACRIM, empiezan a aumentar, digamos, los indicadores de inseguridad. Y el tercer gran problema es que no tenemos política pública de seguridad urbana. Tradicionalmente nuestra política pública ha girado en el tema de seguridad nacional y sobre todo en el tema de combate contra los grupos guerrilleros. Y entonces ahora nos preguntamos qué fue lo que pasó, pero no hay una estrategia clara como en Chile, que hay una política clara sobre digamos, seguridad urbana. En el caso de Bogotá, Bogotá está en medio, digamos, Bogotá no es una situación tan grave, pero hay que decir tres cosas. Esto no es responsabilidad del distrito, como Medellín no es responsabilidad de Alonso Salazar. Aquí necesitamos la concurrencia del Estado Nacional, del gobierno departamental. ¿Por qué? Por ejemplo, Luis Carlos Restrepo, yo se lo decía en el programa pasado, pues la última vez que vine, Luis Carlos Restrepo nunca nos dijo nada sobre la desmovilización del bloque capital, que jamás se desmovilizó aquí en Bogotá. Nadie ha preguntado eso, la administración Gastón que le correspondió nunca lo preguntó. Y el tema de Cuchillo y el ERPAC es que se está expandiendo por todos los llanos orientales. Ahora que muere Cuchillo, el ERPAC sigue intacto, no ha pasado nada. Como Villavicencio está en medio de un conflicto, tiene casi que una guerrita civil ahí en medio de ellos, pues muchos de estos criminales están viendo a Bogotá para refugiarse. Y por eso el aumento del sicariato en Bogotá. El ex esposo de estas reinas que mataron hace poco es que venía huyéndole a un conflicto en las regiones y aquí vienen a ajustar cuentas. Entonces lo que estamos viendo es que la gran conflictividad en las regiones ha hecho que muchos de estos líderes vengan a las ciudades, pero además que muchos de estructuras criminales vean a las ciudades como un gran capital para explotar. Es que Bogotá tiene potencialmente 2 o 3 millones de consumidores de narcóticos. Eso es una atracción para cualquier estructura criminal que venda esto. Entonces, y eso está pasando en todas las ciudades. Es decir, dramático Cúcuta, dramático Villavicencio, supremamente dramático Cartagena y Medellín. Pero si no hacemos nada con Bogotá. Y otro, mire, decirle a los candidatos a la alcaldía y decirle a las personas, hombre, que sean serios en los debates. Es decir, nosotros no podemos seguir pensando que aquí el tema es más policías y más cámaras. Eso no va a dar ningún... O senadores o senadoras que dicen que aumentar la penalidad de los menores o bajar la edad de las penas. Ese tipo de represión no ha mostrado ser. En El Salvador la ley mano dura y supermano dura no demostró ninguna... Es decir, no hay ninguna experiencia que nos muestre que eso es una buena solución para el tema de crisis urbana.
Hay una cosa que es muy importante y leía yo en el informe que presenta la Fundación Nueva Arcoíris sobre los nuevos mercados y el pago de la extorsión en la ciudad de Bogotá y el reacomodamiento de estos mercados delincuenciales en la ciudad. Frente a eso, Ariel, nos gustaría saber qué es lo que ha pasado y cómo se ha reacomodado el tema, porque así como se reacomodaron los paramilitares a nivel del país, a nivel local, se reacomodó también el combustible que les permite a ellos conseguir recursos y financiarse. El tema de extorsión urbana es el siguiente, mire, lo que nosotros notamos, sobre todo en la localidad, por ejemplo, de San Cristóbal, algunos sectores, es que hay un aumento grande en el tema de inseguridad, hay atracos al comercio, hay atracos a la ciudadanía en general, y eso lleva a que algunas estructuras, pandillas, nivel urbano, grupos estructurados, vendan seguridad a la población. Entonces empiezan cobrando 1.000 pesos por casa cada 2 días, o 10.000 pesos semanales, o 15.000 pesos mensuales. Y poco a poco ese tema de seguridad urbana ha llevado a que en algunos, digamos, sectores de la ciudad de Bogotá, claro, el caso más dramático es Medellín, pero en Bogotá, a que se eleven cuotas al comercio incluso de 500.000 hasta 2 millones de pesos. Si usted va y pregunta a la policía los datos, ellos le dicen, en Bogotá nomás hubo 64 denuncias durante 2010 de extorsión. Lo que pasa es que el delito de la extorsión es un delito que no es denunciado, al igual que el hurto. La gente no denuncia lo que le pasa y eso lleva a que se creen esos sofismas de que los indicadores están muy bien. Pero el tema de la protección privada o ventas de seguridad privada se está expandiendo por toda la ciudad. Pero mire, ustedes miren nomás celadores, que eso sí es, digamos, legal y actúan legalmente. Hay la cantidad de celadores que tiene esta ciudad, es decir, la seguridad privada es uno de los negocios más grandes. Venía un compañero mío italiano y me decía, yo nunca en mi vida había visto tanta seguridad privada en ningún país del mundo, ni siquiera en México, que está en guerra civil. Y es que ese fenómeno de seguridad privada, tanto legal como ilegal, está creciendo alarmantemente. Hay un tema que viene de la mano con todo este reacomodamiento y el panorama, y es lo de la fragmentación del mercado de la droga. O sea, cuando se construye el Parque Tercer Milenio, se elimina el foco central donde se consumía la droga y donde se expendía la droga en Bogotá, que era la calle del Cartucho. Y según este estudio que hacen ustedes, se fragmenta esa calle del Cartucho y estalla como en 5 polvorines, como en 5 subzonas. ¿Qué es lo que hay allí? Esa es la vieja teoría de que se mata la culebra por la cabeza, hacer analogías en temas de seguridad urbana, digamos que es un completo error. Cuando se interviene el Cartucho, la gente pensó que eso iba a solucionar el problema, y fue falso. Lo que pasó fue que la gran olla del Cartucho se dividió en 5 grandes ollas, y a medida que usted va interviniendo cada una de esas ollas, digámoslo así, cada olla se divide a su vez en más. En este momento todas las localidades tienen ollas en las UPZs. Yo no conozco ninguna UPZ que no tenga una olla. Y tenemos UPZs con barrios congestionados de ollas. Es decir, el mercado ha empezado a desconcentrarse. Porque no se ha atacado el mercado, no se ha atacado las redes de protección, no se ha atacado la corrupción que protegen estas ollas. Sino que se captura un líder o se compra una casa para derrumbarla o para demolerla y piensan que con eso solucionan el mercado. Lo que ha pasado es, mire, es más o menos lo que pasó con el tema, o lo que ha venido pasando con el tema del Albacrim. Usted golpea a uno de los jefes y esa Albacrim se convierte en 3 grupos. Y usted golpea a cada uno y se convierten en 6. Es igual en México. Golpean al jefe de los Beltrán Leiva y ya ahora hay 3 facciones del cartel de los Beltrán Leiva. Y cuando mueran estos 3 van a quedar 6 facciones. Porque esa tesis de capturar a una persona no le funciona a usted para la criminalidad. Es decir, usted lo que tiene que es destruir que el mercado funcione. Claro que eso da votos, capturar un líder, pero eso claro, no funciona en la criminalidad. Y esa es la gran dificultad que tenemos con la política de seguridad actualmente. 10 de la mañana, 14 minutos, vamos a hacer una breve pausa para estos mensajes. 11 de la mañana. 11 de la mañana. 11 y 14. Hoy está como cruzado. Hoy estoy cruzado, sí. Muy interesante. Yo le cuento que este programa, hermano, pues la gente está muy... Eso se llama La Paloma. Sí, 11 de la mañana, 16 minutos, y esta canción se llama La Paloma. Yo le tengo una pregunta
a Ariel muy particular. Ustedes han tenido la oportunidad de hacer un paralelo precisamente entre estas estructuras de las organizaciones relacionadas con las autodefensas, las BACRIN y todas ellas, con las estructuras, digamos, de la guerrilla, que precisamente algo que ha justificado en el imaginario nacional de los colombianos la existencia de los grupos paramilitares es que desde la perspectiva de una política de seguridad, estas de alguna manera se consienten y son toleradas y son aceptadas porque supuestamente están combatiendo a la guerrilla, pero a su vez están cayendo también en las mismas prácticas que venía adelantando la guerrilla, precisamente las mismas prácticas con las que se justificó de alguna forma la creación de estos grupos. Bueno, mire, es excelente esa pregunta. ¿Por qué? Esa ha sido la disculpa, de hecho, de la ciudadanía, y mucha ciudadanía bogotana, uno con dolor tiene que decirlo, que ha justificado la presencia de grupos paramilitares, porque dicen, es un mal menor comparado con un mal mayor que han sido las FARC. Eso es más o menos lo que se dice. Pero los datos de las investigaciones nuestras apuntan a lo siguiente: a excepción de 3 regiones del país, Magdalena Medio, alguna parte de Córdoba y una parte del Cauca durante la década de los 60 y los 70, los grupos paramilitares no fueron contrainsurgentes como primera labor. Lo utilizaban como un discurso y era una de sus segundas o terceras labores, pero no era la justificación de ello. En cambio, ese discurso sirvió para justificar la implantación de un modelo en muchas regiones del país. Es cuando uno se pregunta, ¿y por qué esto es así? Que es la otra pregunta. ¿Por qué el caso del paramilitarismo guatemalteco, que fueron las patrullas de autodefensa civil, o el peruano, las rondas campesinas, era un paramilitarismo, digámoslo así, que dependía en totalidad del Estado? Lo financiaban, le daban armas. El paramilitarismo colombiano también dependía del Estado, las fuerzas militares los entrenaban durante muchos años, los políticos lo ayudaban, pero hay una particularidad: no dependían financieramente del Estado, eran narcotraficantes, ganaderos los que los financiaban, ahora palmeros, empresarios, y esa autonomía llevó a que se cree una cosa que llaman guardias pretorianas, es decir, que cada finquero tiene su grupo de matones, y eso es lo que está pasando en los llanos orientales. Mire, yo con todo el respeto a todas las personas, yo de la costa atlántica, yo les digo esto a los colombianos: la costa atlántica fue un modelo de expansión paramilitar y de brutalidad paramilitar. Despojaron miles de hectáreas, acabaron desplazando más de 300 masacres en 4 años, hizo Jorge 40. Pero ustedes no se imaginan lo que está pasando hoy en día en los llanos orientales con el boom petrolero y el boom minero. Departamentos en el sur del Meta, Guaviare, el Nariño, en Cauca, en Chocó. Esto es la locura total, es una crisis ambiental, una crisis humanitaria. Y muchas de estas empresas, estos mineros, pareciera que tuvieran grupos privados de seguridad. Llegan con su grupo privado de seguridad a sacar la población, a enfrentarse a las guerrillas. Pero en realidad la contrainsurgencia fue un engaño que muchos de nosotros, porque yo caí en ese error, yo también creí que el paramilitarismo en Colombia fue contrainsurgente, y fue un gran error haber dicho eso. Una pregunta, Ariel, ya que estamos hablando del llano y de estos grandes empresarios, se titulaba en estos días pasados en la revista Dinero, Llaneros. Los Nuevos Llaneros, y hablaban de la familia Lule, hablaban de la familia Santo Domingo, o sea, del grupo Santo Domingo, del grupo Ardila Lule, de este señor de los dueños de los bancos, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que ahora son los nuevos llaneros que están comprando tierras por montón en los llanos orientales, y sobre todo en estas zonas donde usted lo comenta, que hay petróleo, que hay minería, que hay una cantidad de riqueza para explotar. ¿Qué es lo que pasa en la región de los llanos orientales? Que es, digamos, la diferencia grande con la costa atlántica, y es que allá había propiedad privada. En los llanos orientales no hay propiedad, porque son zonas de reserva forestal, como la Serranía de la Macarena, como la reserva de los Nucá. Es decir, allá hay población hace 50, 60 años con la colonización que se dio después de la violencia, esa colonización de liberales y algunos conservadores que llegó al Guaviare, al Meta, pero allá la gente no tiene escritura de su tierra. No hay titulación allá. Son terrenos ahí baldíos. es posesión. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El gobierno durante la administración Uribe empezó a, digamos, hay un colchón para las reservas forestales, que son las reservas campesinas, empezó a quitar eso para vender, o sea, Colombia acabó con los baldíos, es mejor, es la excepción, se entregaron a los empresarios. Y en estas zonas, como la población no tiene propiedad ni nada, pues son fácilmente desplazados por grupos armados ilegales, y después esto queda en manos de lo que la SAC llama, los mal llamados, la Sociedad de Agricultores de Colombia, que es uno de los grandes micos que tiene la ley de víctimas en la región de tierras, los terceros de buena fe.
que es que no sabían nada y que sin culpa compraron una tierra que había sido desplazados y que antes ellos son muy Que ya buenos estaba y van ocupada. a hacer una indemnización. En vez de hacerle la titulación a la gente A que la ya gente, lleva exactamente. años, décadas viviendo ahí, Los entonces terceros de buena fe. privilegian a unos grupos económicos Claro. y a unos propietarios ya, de por sí ya que tienen propiedades y tienen grandes recursos. Y además de eso les regalan más. Claro, porque le dan supuestamente subsidios, entonces le les dan dan seguro, subsidio. incentivo para la y además, sí, capitalización porque rural. supuestamente los pobres son incapaces de manejar o de administrar sus Que esa propias es la tierras. otra teoría, que es que entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos terceros de buena fe han legalizado todo el despojo del paramilitarismo. No todos, hubo gente de verdad que es de buena fe, pero yo sí puedo decir sin miedo, mire, el ex senador Petro dice una teoría, y con esto termino, mire. El ex senador Petro llega y dice, la tierra está en manos de la mafia. Falso. La tierra no está en manos de la mafia. La tierra está en manos de políticos y empresarios. La tierra de la mafia es muy poca. Por eso yo no creo tanto en la restitución, aunque en la corporación mía hay una gran expectativa. Yo soy uno de los más negativos frente a esa restitución. Pero de alguna manera no están constituyendo una especie de mafia Claro, son privilegiada, una una mafia legal, entre Claro, comillas. La mafia política. Digamos, Sí. y la de cuello blanco. Pero lo que le quiero decir es que esa mafia, entendidos como testaferros, como narcos, testaferros de los... No, mire, no fueron no fueron los comandantes guerrilleros ni los comandantes para los que se quedaron con la tierra. Fueron los políticos. Los banqueros. Claro. Fueron, mire, o sea, y o sea, aquí- eso es lo que fueron ellos. Ya, Los ya hay industriales. algo, ya hay algo que después tendremos que darnos un debate al respecto. Es que una persona que está saliendo a cuestionar y a darle madera a todo este proceso, supuestamente de lo de la contratación, de los NULE, aquí habrá que empezar a preguntar qué incidencia tiene el doctor Petro en todo este tema, porque es que acordémonos que la esposa de él es una de las personas más ricas de Córdoba, de las familias más ricas de Córdoba. Ahí habrá que preguntar qué pasó con el cuñado del doctor Petro, cuál es el nexo que tienen ellos con los NULE, y aquí habrá que vislumbrar el tema. Tendremos que traerlo aquí al estudio para que nos aclaren esos temas, tendremos que hacerlo tarde o temprano, porque aquí ya empiezan a salir algunos cuestionamientos y lo dicen en su investigación. Efectivamente, los que se adueñaron de las tierras en el país son los políticos, y a ellos son a los que más les conviene mantener estos grupos de las BACRIM o de los paramilitares o de los ejércitos privados para poder alejar cualquier sospecha, cualquier duda, porque en últimas los grandes dueños del capital en el país son los que están detrás de todo este escándalo que estamos viviendo y que no ha salido a la luz pública, Ariel. Yo hice el estudio en Nariño, en Sucre y en los Llanos Orientales en el libro para Economía. Y algo que me asombró, que yo lo metí en la primera parte del capítulo, en la primera página, ustedes lo van a leer en el libro, la tierra no está en manos de la mafia, como entendido como testaferros y narcos y comandantes guerrilleros y para. La tierra la tienen políticos y empresarios prestantes, que hoy en día fingen como empresarios prestantes y políticos prestantes. Bueno, ya estamos llegando, porque queremos que los oyentes escuchen este tema antes de irnos, pero queremos hacerle una invitación, mi doctor Ariel, porque definitivamente este tema es muy importante. Queremos hacerle una nueva invitación para que nos la acepte, porque habrá que discutir el tema de la seguridad urbana y cómo desde un sustento, un argumento técnico, un argumento levantado en terreno, podemos plantear una política de seguridad para el Distrito Capital y para la seguridad urbana, Ariel. Me parece importante, usted lo ha dicho, no hemos escuchado un solo candidato que haya salido, o bueno, no uno solo de los famosos, de los que sacan los grandes medios, que haya salido con una teoría clara, concreta y precisa para atacar este tema de la seguridad urbana, Ariel. Yo acepto la invitación, pero preguntémosle a los ciudadanos que se comuniquen esta semana a ver si así lo quieren, pero yo acepto la invitación de hoy en 8 días. Pues escuchamos y antes de irnos, si hay llamadas, las sacamos al aire. Si ustedes quieren que continuemos con un programa donde profundicemos en este aspecto, y las líneas son el 236-4049 y el 616-0246, mientras vamos escuchando este tema que tenemos al fondo, que se llama Milonga Social del Payador. Es un tema muy interesante, y que nos llamen, márquenos y díganos, ¿quieren que sigamos con esta alocución para el próximo programa, con esta intervención, que traigamos a Ariel Ávila? Antes de terminar el programa, yo creo que vale la pena hacer una reflexión. En este país, que un presidente brinda un saludo en su acto de posesión a la Iglesia Católica, y que es tan católico este país, yo creo que vale la pena hacer una reflexión profunda de quienes están heredando desde las políticas gubernamentales en Colombia la tierra, ¿no? Porque no son los pobres los que la están heredando.
¿Tenemos llamada? Bueno, Tenemos ahí una llamada. Bueno, sí, muy claro. bien. Al 616-0246, 236-4049. Muy bien. ¿Con quién hablamos? Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Sí? No lo escuchamos. No, bueno. Bueno, no, yo creo que ya estamos llegando a la recta final de nuestro programa. Bien, vale la pena. Yo creo que es un apoyo importante el de los oyentes cuando tenemos invitados especiales como en el día de hoy a Ariel, que nos ha acompañado muy amablemente para hacer este análisis que es bastante importante. Y como decía en esa reflexión, bien vale la pena en un país católico pensar quiénes desde las políticas gubernamentales según el Estado merecen heredar la tierra, porque aquí parece que la heredan unos con favorables leyes para sus intereses muy particulares, pero dejan al pueblo por fuera de estas políticas. Claro, uno de esos casos es la ley de la minería y lo que decía ahora lo de la reforma fiscal, Ariel, que es una reforma mucho más regresiva que cualquiera, incluso que el mismo plan de La desarrollo ley de nacional. sostenibilidad fiscal Ah, es una perdón, regresión muy fuerte que tenemos en este momento. Bueno, llegamos así entonces al final del Agente Cívico, 11 de la mañana, 28 minutos. Nos vemos en 8 días, a esta hora, en las 10 de la mañana, en los 930 AM por La Voz de Bogotá, aquí, en esta misma frecuencia. 10 de la mañana, el próximo sábado. Muchísimas gracias, mi No se doctor preocupe. Ariel. Hermano, y si nos acepta la invitación para Yo el vengo próximo dentro de 8 sábado, días. sí, Sí, ah, señor, no quiera, se hermano. preocupe. Bueno. Pero yo voy saliendo que voy para taller de edición del libro.